Dios les bendiga, amados hermanos, siervos y siervas del Señor. Quiero compartirles una escritura en esta oportunidad que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 22. Si me acompaña en esta lectura, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso, eh, hasta el verso 14, o más bien hasta el 17. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. La leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Dile: oíd palabra de Jehová, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: actuad conforme al derecho y la justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecéis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. Pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa quedará desierta. Así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y quedarás como las ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destructores, cada uno con sus armas. Cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirá cada uno a su compañero: ¿por qué hizo esto Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, adoraron a dioses extraños y los sirvieron. No lloréis al muerto, ni por él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salom, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí una casa espaciosa de grandes salas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás tú porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y hacer agravio. Para ponerle en contexto en esta lectura, el Señor le manda esta palabra a ya los últimos reyes de Judá. Ya habían sido derrotados en guerra, estaban siendo llevados cautivos, y les da esta palabra en la que les explica que si ellos son como su padre, como su antecesor, el rey David, que hizo la voluntad del Señor, que obró con justicia, porque el rey David hizo justos juicios, porque cuidó del pueblo, a él le fue bien. Porque dice que actuó conforme al derecho y la justicia, dice aquí la palabra del Señor, y le fue bien, dice. ¿Ya? Verso 15, y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien. Y mira el 16, él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. Y mire la pregunta que hace Dios: ¿no es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Y es que qué importante es conocer a Dios. O sea, Dios nos ha dejado la escritura, la palabra de Él, para que lo conozcamos. Si nosotros lo conocemos a Él, vamos a saber qué es lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, las cosas que le ofenden, lo que Él considera terrible. Y vamos a tener temor de fallarle, de hacer cosas que a Él no le agrada.
Y yo no digo acá, ¿verdad?, que la Biblia está diciendo que el rey David no falló. Sí, él cometió sus errores, pero también se arrepintió. Cuando Dios le mandó la palabra, ¿verdad?, de exhortación, el rey David no se molestó, no mandó a fusilar, bueno, a ahorcar o a crucificar o a asesinar al profeta que le llevó la palabra al Señor, sino que David se arrepintió, se humilló y se arrepintió y lloró y todo. Hizo lo que hace una persona cuando se arrepiente. Pero por lo demás él actuó bien, o sea, hizo la obra de Dios, salvo, ¿verdad?, ese pequeño lapso de su vida en la que él falló, pero se arrepintió, porque él conocía a Dios y se arrepintió. Pero hay otras personas que, como no conocen a Dios, fallan, y aunque les den una palabra, aunque venga un profeta o venga alguien y les dé una palabra, no la reciben, porque ellos siguen empecinados en que están haciendo el bien. Y estos otros reyes, sucesores de David, fallaron, y por eso fueron derrotados en guerra, fueron llevados cautivos y les tocó morir en una ciudad extranjera. Qué terrible lo que les pasó a ellos, pero tenían que haber conocido del Señor y puesto por obra la palabra de Dios. Y no solo los reyes, esto aplica para todos nosotros. Pero en este caso se habla de los reyes porque no están exentos de dar cuentas a alguien. Tal vez un rey en su reino está por encima de todos. No tiene que rendirle cuentas a ninguna persona terrenal, pero sí a Dios. A Dios. Nosotros, pues, los simples mortales, le tenemos que rendir cuentas también a personas. Si usted en su trabajo tiene que rendir cuentas de su trabajo, en su familia tiene que rendirle cuentas a su familia, y también tenemos que rendirle cuentas a Dios. En el capítulo 9, siempre en el mismo libro de Jeremías, si me hace el favor y me acompaña, en el verso 23, 9:23, la palabra del Señor dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué quiere decir ahí alabarse? Es del hebreo halal, que significa celebrarse, ¿verdad? Celebrarse uno mismo, ¿verdad? Alegrarse de uno mismo, alardear, también es un sinónimo, ¿verdad?, de alabarse, alardear de uno mismo, decir, yo esto, yo lo otro, que no es malo, sí, aquí está diciendo que uno lo puede hacer, pero que no lo hagamos, que no alardiemos, ¿verdad?, que no nos autocelebremos nosotros, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra valentía, ni en nuestras riquezas. Dice el verso 24, más alábese, o sea, alardee, pues, celébrese a sí mismo, en esto el que haya de alabarse. Dice, en entenderme, oiga bien, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, dice, que hago misericordia. O sea, si Él hace misericordia, pide que nosotros también la hagamos, ¿verdad? Que hago misericordia, juicio, obviamente justo, porque Él es justo, Dios no puede obrar injustamente. Dice, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Mire las cosas que le agradan a Él. Le agrada misericordia, juicio y justicia, porque no puede haber un juicio sin justicia, entonces pierde la naturaleza el juicio. El juicio tiene que ser justo, o si no, ya no es un juicio. Eso pide el Señor. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia o buscamos aprender algo en la Biblia, el propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él y lo entendamos. Porque hay personas que no les interesa mucho esto de conocer a Dios y entenderlo. O sea, ven la Biblia como una película, como quien está viendo una película de ciencia ficción. Y hay personas que solo les interesa conocer los tiempos futuros. Solo les interesa saber quién es el anticristo, si ya está, si es el presidente de Estados Unidos, o es el presidente de Rusia, o será el primer ministro de Israel, o el rey de Inglaterra, o el rey de España, o será por ahí un multimillonario. ¿Quién será el anticristo? O el papa. ¿Quién es el anticristo? Y la gente está
preocupada por eso. Yo no digo que no hay que estudiar el Apocalipsis. Yo siempre he sido un defensor de que hay que estudiar el Apocalipsis y todas estas cosas, porque está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia hay que estudiarlo. Pero no, hay gente que solo se enfoca en eso y solo quieren saber de que le den algo futuro. ¿Y su vida qué? ¿De qué le sirve saber a usted? O solo interesarse en saber el futuro y no se interesa en saber si usted está a cuentas con Dios. Hay que interesarnos en aprender todo, conocer las profecías bíblicas, pero también conocer la voluntad de Dios para lo que vamos a hacer terrenalmente en nuestro día a día, cuál es nuestra misión terrenal. Porque repito, hay gente que solo quiere el futuro, como las películas futuristas, que solo quiere saber del futuro. Hay otros que solo quieren saber de su prosperidad y de que van a ser reyes, o que algunos hasta que son dioses. Terrible, se creen dioses en el mundo evangélico ya. Se creen dioses y andan ahí con el pecho y es que yo soy un dios, soy especial, soy esto y lo otro. Y lo más importante que es conocer a Dios y hacer esto que a Él le agrada, misericordia, justicia, juicios, lo que a Él le agrada, no les interesa, solo o la prosperidad o lo que Dios le va a dar, las promesas, que si hago esto voy a recibir lo otro, las puras promesas, pero no conocer a Dios. No le interesa conocer a Dios, no le interesa saber qué es lo que Dios pide que hagan en esta tierra, cómo es el comportamiento que tiene que tener un cristiano en esta tierra, cómo se alumbra. Vea usted esa lámpara ahí atrás de mí. Si yo las apago, quedo aquí en penumbras y este video usted solo escucharía un audio, no vería nada. Pero la luz permite que uno vea, y la luz es Cristo, y la luz la encontramos en la Biblia. Porque usted no puede tener a Cristo solo de nombre, Cristo. ¿Qué le dice eso? Usted conoce a Cristo, la persona de Cristo, el Dios, que es Él, que usted lo conoce, que es justo, que es fiel, que es verdadero, ¿verdad? Que Dios que es misericordioso, perdonador, pero que también es un Dios que se enoja, es un Dios que le da ira. Usted ve un Dios que destruye Sodoma y Gomorra, que manda un diluvio, un Dios que pelea por nosotros, un Dios también que nos castiga cuando nosotros fallamos. O sea, ese es nuestro Dios y hay que conocerlo. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Busquemos ahí en la palabra del Señor en Miqueas. Capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a leer el verso 6. Capítulo 6, verso 6 hasta el 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Mire, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Acuérdense que Dios, cuando pedía los sacrificios en el antiguo pacto, le gustaba ese tipo de holocaustos, becerros de un año, perfectos, que no estuvieran enfermos ni nada. Y mire lo que se pregunta: ¿me presentaré con eso? Dice. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Todo eso Dios lo pedía para los sacrificios. Pero Él se pregunta: ¿se agrada Dios de eso? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, te dice, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, ya conocemos lo que es bueno. ¿Qué pide Dios de nosotros? Lo que pide Jehová de ti, dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo hacemos justicia? Siendo justo. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo justo? Leyendo la Biblia, estudiándola. No solo leyendo del anticristo, que sí es bueno, repito, hay que estudiarlo, pero hay gente que se enfoca solo en eso y solo quieren mirar prédicas del anticristo. Y hay predicadores que tristemente solo de eso quieren predicar, hombre. Hay evangelistas y todo que si no están hablando del futuro, y mire, algunas veces hasta, no sé, tristemente profetizan hasta que este va a ser el año,
Pero ahí salen hasta con profecías raras, que va a ser destruido Estados Unidos, por ejemplo. Y me acuerdo que escuchaba yo hace como unos 5 años atrás, 6 años. Va a ser destruido Estados Unidos porque es una nación muy pecadora. Yo me pongo a pensar y digo yo, es cierto, la sociedad estadounidense está corrompida, como la hondureña, donde yo nací, donde he vivido toda mi vida. Corrompida también, corrompidísima. La sociedad en Suecia está corrompidísima. Ni el mismo Israel, que ha sido hasta Jerusalén o Tel Aviv, no sé cuál de las dos ciudades fue escogida hace unos años como capital de los homosexuales. España, cuánto ateo y blasfemo, un país muy blasfemo, la gente es muy blasfema en España, blasfemísimos. Y le va a venir fuego a Estados Unidos y no le vendría fuego a ellos. ¿Y dónde está profetizado eso en la Biblia? Entonces a veces la gente se mete solo a eso y andan como queriendo descubrir lo nuevo. Sí, estudiemos la Biblia, la profecía es 100% bíblica. Estudiémosla, a mí me encanta, me fascina. Pero estudiemos la Biblia completa también. Estudiemos de los valores morales. Estudiemos los valores morales. ¿Cuánta gente cristiana es que no honran a sus padres, que los deshonran, que los maltratan, que los abusan o que los abandonan? ¿Cuántas personas hay que no se aman, que no aman a sus hijos, que abandonan a sus hijos? Que los hijos no reciben ayuda de sus padres y tal vez el papá en la iglesia ya hasta predicador, le dan chance hasta de predicar y le dan liderazgo en la iglesia y tal vez él abandonó a sus hijos y nunca les ayudó. Yo conocí así hace mucho tiempo, cuando estaba joven, un varón que yo lo admiraba porque en la iglesia él se miraba de los más espirituales, de los que oraban hasta en lenguas y todo. De aquellos hombres que uno decía, este hombre se parece a los profetas de la Biblia de antes. Pero después, con el paso de los años, cuando ya conocí su vida, cuando ya me daba cuenta yo de que por ahí tenía unos hijos que los había abandonado, que no les ayudaba, y uno de ellos hasta era especial, estaba enfermito. Yo dije después, uy, qué terrible. Qué terrible. O sea, uno no, por eso no hay que confiar en el hombre, maldito el que confía en el hombre. Entonces, este varón le pasó eso porque él creía que todo era el hablar en lenguas, y que hay gente que cree que todo es hablar en lenguas. Hay gente que dice, que quiero que Dios me lo diga, si ya está escrito en la Biblia. La palabra del Señor. Vamos a leer en Juan, por ejemplo. Porque no quiero hacer muy largo esto. Sé que a la gente no le gustan las cosas largas. Antes yo solía grabar prédicas de 2 horas, hora y media. Y siempre la gente decía, muy largas, muy largas. Cuando van a ver una película, hay películas que duran 3 horas y yo nunca oigo que la gente dice muy larga. Un partido de fútbol dura 2 horas y la gente nunca dice muy largo. Un partido de béisbol dura más. De fútbol americano, la gente no dice nada. Una novela, miran 3 novelas seguidas y cada novela dura 1 hora y no dicen nada. Pero cuando tiene que ver con la Biblia todo es muy largo. Entonces yo, bueno, ni modo, voy a hacer un video un poco corto ahí. Ya no me gusta hacer videos muy largos. Juan 5:39, porque la gente siempre se queja, muy largo. Bueno, capítulo 5, verso 39, dice la palabra del Señor, escudriñad, me detengo ahí, escudriñar significa investigar, buscar. Oiga bien, entonces cuando usted lee escudriñar, no solo es leer, no es como cuando lee el periódico, hay que investigar. Entonces dice ahí, investigad pues en las escrituras o escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Claro, ahí está la vida eterna en ellas. Dice, y ellas, las escrituras, o sea, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vamos a aprender de Dios? ¿Dónde está el testimonio que queremos saber de Dios? El conocimiento de Dios en la Biblia. Entonces, cuando usted lea la Biblia, léala con el deseo de aprender y de conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios. Y no solo esté buscando y pidiendo prédicas apocalípticas de que viene un meteorito y se va a estrellar contra la tierra,
de que el chip de que el tatuaje aquel, de que tal personaje, que los Illuminati, que el Club Bilderberg, que está bien, vuelvo a repetir, hay que estudiarlo porque es parte de la Biblia. Pero quedarse solo con eso. Yo miro predicadores que tienen 20 años de estar predicando solo lo mismo, hombre. Solo lo mismo. Yo una vez conocí un predicador que él sabe mucho de todas estas profecías y todo. Pero en temas bien fáciles de la Biblia, en temitas. Vaya, como por ejemplo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 con problemas porque no lo entendía. No va a entender. O sea, ¿cómo es posible que no pueda entender eso? ¿No? Con problemas, con contextos bíblicos. Es que me iba a poner a leer ahorita, pero voy a hacer muy largo el video, entonces mejor no lo leo. Pero contextos bíblicos que son de una persona que con mediano conocimiento de la Biblia se lo puede explicar. Y yo decía, ¿por qué? Una vez yo le dije a alguien, es que hay predicadores, le digo yo, que solo del Apocalipsis saben. Y como es lo único que predican, y tener 20 años de estar predicando lo mismo, o 10 años, llega un momento que ya el mensaje se vuelve repetitivo y entonces quieren inventar el agua tibia y andan buscando la revelación nueva. Hay tanto que enseñar de la Biblia, tanto que mostrarle a la gente para que conozcan a Dios, no al predicador. No, mire, la prédica no tiene que ser para que la gente diga, wow, cuánto sabe este predicador, wow, él ya descubrió. No, sino para que la gente conozca a Dios y la gente diga, oh, o sea que así es Dios, oh, eso le molesta a Dios, oh, eso le agrada a Dios, oh, eso pide Dios de mí, oh, Dios quiere que yo deje tal cosa. Eso, porque mire, puede ser que el arrebatamiento sea hoy, pero puede que no. Puede ser que usted muera antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser. Hay que estar preparados por si el arrebatamiento de la iglesia es antes de que nos toque morir. O, perdón, que sea después de que nos toque morir. Ya me estoy enredando yo. Puede ser que nos toque morir antes del arrebatamiento. Entonces preparémonos. No solo nos preparemos para el arrebatamiento, preparémonos para la muerte. Para la muerte, porque puede ser que nos toque morir. Entonces, voy a terminar allí. Estudie la Biblia. Tenga cuidado con lo que lee en internet. Siempre escudriñe la palabra. Ahora hay muchas herramientas para estudiar la Biblia. Hay Biblias de estudio. Yo recomiendo una que yo no sé si todavía la editan, si todavía la imprimen. Es la Biblia de Estudio Pentecostés. Muy buena, muy buena. Si la puede conseguir por ahí, consígala, o tal vez la haya digitalmente. A mí me gusta mucho esa Biblia de estudio, mucho mejor. Yo tengo la Thompson y a mí esa Biblia no me da muchas respuestas. La miro muy, ¿verdad? Deja mucho que desear, y por ahí he revisado otras que también. La que mejorcita he visto yo particularmente, a mí pues me gusta más no porque diga el título pentecostal, o sea, el título no me interesa. Podría decir Biblia de estudio, no sé, el Nuevo Día o la Luz de Cristo, no sé, pudiera llamarse como se llame. No es porque se llame pentecostal, o pentecostés, sino porque me gustan las explicaciones que da. Son bien apegadas a la Biblia, son bien lógicas, no andan inventando nada. Por ahí búsquese diccionarios bíblicos que también ayudan en algunos conceptos que uno quiera conocer. Y prepárese lo mejor que pueda. La palabra de Dios es maravillosa. Y entre más usted lea la Biblia, entre más se prepare, entre más la conozca, mejor para usted. Mejor. Y no andar queriendo encontrar o descubrir la rueda, ¿verdad? Descubrir el agua tibia. Porque mucha gente ahora quiere descubrir, aquí descubrí esto. No, si la Biblia ya está ahí y no hay que descubrir nada, solo hay que leerla, escudriñarla
investigar qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que quiere decir lo otro, y adquirir conocimiento. Y si nos vamos a vanagloriar, si nos vamos a alardear o a celebrar, autocelebrarnos, que sea de conocer a Dios y de entenderlo a Él, porque así nos va a ayudar a nosotros. Yo por eso, mire, por conocer a Dios, yo sin saber que existía un debate teológico de siglos entre un tal Jacobo Arminio y un Juan Calvino, para mí fue tan fácil descifrar cuál es la verdad de Dios. Ni Calvino ni Arminio, los dos estaban en los extremos, equivocadísimos. Y eso será otro tema de otro día, pero como yo conocí primero a Dios por años estudiando la Biblia, leyéndola, escudriñando, ignorando todas esas escuelas teológicas y filosóficas y todo. Me dijo una vez un predicador, Ronnie, yo le hice una pregunta, ¿usted qué opina de eso? Pues yo medio empezaba a escuchar y me dice, ese es un tema que no se ha podido resolver ni en años, me dice, ¿qué lo vamos a resolver nosotros? Yo dije qué raro. Cuando me puse a estudiar yo entonces, dije, yo voy a estudiar yo, a ver de qué se trata esto. Lo más fácil del mundo, palmado. No entiendo yo, por eso yo no entiendo cuando yo leí la Biblia, dije, no entiendo cómo es que esto es un debate teológico, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo para nada. Como alguien que medio sabe la Biblia, aunque sea, no pueda darse cuenta de que ni Jacobo Arminio ni Juan Calvino, o sea, para nada. La Biblia no es no tiene la doctrina de Calvino ni la doctrina de Arminio, ni tampoco es que es una mezcla de las dos. Es que tampoco es una mezcla de las dos. No es que mezclemos las dos, no se pueden mezclar, son muy opuestas. O crees en Calvino o en Arminio, o en ninguno de los dos, pero no las puedes mezclar, no se puede. Entonces, por ahí encontré unos textos bíblicos, que yo sé que medio mundo se lo sabe, y que por conocer a Dios, óigame, Dios es justo. Es justo. Dios no va a crear seres humanos, va a crear 100 humanos y va a decir, ok, Tim Marín de 2 pingües, este lo declaro salvo, antes de nacer, antes de haber vivido, a este lo declaro salvo, y a este otro lo declaro que se va al infierno, y los mando a la tierra. Y no importa, aquel al que yo declaré salvo, desde antes de nacer, aunque sea un delincuente, un sicario, un brujo, lo que sea, pero cuando esté agonizando, él va a decir, me arrepiento, Dios, y se va a ir al cielo, porque yo lo voy a hacer que se arrepiente en ese último instante. Y al otro, al que yo declaré que se va a ir al infierno, pues ese, aunque haya vivido una vida íntegra, una vida de buen testimonio, entregada a Dios, pues no se va a salvar, porque nadie se salva por obras. Claro, nadie se salva por obras, pero imagínense que Dios es más injusto. Diría yo, y aquella persona perversa sí fue tocada para salvarse, y el otro que trató de vivir una vida para Dios nunca fue tocado, o sea, y nunca le sirvió de nada lo que hizo. O sea, qué terrible, o sea, qué clase de Dios más tirano, y como que un Dios que está jugando una broma pesada y fea, ¿va?, con esto de la salvación. Óigame, eso está como para una película de terror, el peor Dios del mundo. Como yo conozco a mi Dios, que no es así, que es justo, fiel, verdadero, que murió en la cruz por nosotros porque nos ama, ¿cómo va a jugar a la payasada? Como conozco a Dios, sé que Él murió en la cruz y no vino a salvar lo que ya estaba salvado. Él vino a buscar lo perdido, dice la Biblia, no a salvar lo salvo. O sea, ¿cómo es eso que Dios vino a salvar lo salvo? O sea, murió en la cruz ahí y dijo, consumado es. Señor, mi sangre limpia a los que ya habían sido predestinados para ser salvos y que no había forma de que se perdieran. ¿Entiendes? O sea, por ahí voy. O sea, algún día voy a grabar un videito ahí explicando más, pero para que miren las tonterías tanto del Calvino ese como del Arminio. La Biblia es la verdad, y conociendo a Dios sabremos la verdad, y conocer a Dios, y viviremos una mejor vida, una vida de temor a Dios. Bueno, Dios le bendiga.